Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda a su amigo y servidor César Pérez en esta emisión vespertina de la red de Radio Red. Estamos ya listos para llevarle toda la información en esta tarde de miércoles 11 de enero del 2017. Estamos ya todo el equipo de la red de Radio Red aquí dispuestos para llevarle la información. Pero antes queremos saludarlos a usted que nos sintoniza a través de las frecuencias del grupo Alica Medios, como son La Patrona de Puerto Vallarta en el 93.5 del FM, La Patrona de Nayarit 98.1 y Radio Red 92.5, 3 estaciones en frecuencia modulada, 3 estaciones a su entera disposición para que usted las haga suyas, para que usted participe con nosotros. Para eso le tenemos una alada sin costo 01800 670 7071, una línea en la que usted puede participar, puede emitir su voz aquí en la red de Radio Red, o si lo prefiere, si no quiere que salga su voz, Sandra Carvajal, quien está en los controles, le toma la llamada, nos las convierte en un mensaje y nosotros nos encargamos de ponerle voz a esa llamada. La verdad que le agradecemos mucho su participación por esta vía. También le ofrecemos el mensaje de texto al 55220, poniendo la palabra patrona, da un espacio, escribe el mensaje y lo envía al 55220. Y bueno, pues desde luego también el WhatsApp, este sistema nuevo que tenemos aquí en La Patrona, en la red de Radio Red. De hecho, es el WhatsApp de la patrona de Nayarit, que es el 325-112-2682. Ese es el número del WhatsApp de la patrona. Agréguelo, participe con nosotros aquí en la red de Radio Red. Y bueno, pues vamos a arrancar esta tarde saludando a Karina Cancino, quien ya está lista con la información. Un adelanto, Karina. Buenas tardes. César Pérez, buenas tardes a todos los auditores. Ya estoy lista con la información y en la Secretaría de Salud dieron a conocer que al día de hoy se confirma el tercer caso de influenza B en la entidad. Dice el epidemiólogo que esto se debe a que el invierno se ha retrasado, no se han presentado ninguna defunción y sin embargo advierte que dado que hasta mayo se prevé culminen los frentes fríos, pues que la población tiene que extremar precauciones. Y también hay información respecto al seguimiento que se le está dando a la Universidad Autónoma de Nayarit, y es que el día de hoy estaba planeado que concluiría el paro laboral y académico, no fue así y será hasta nuevo aviso, César, además de que el rector anunció nuevas medidas de austeridad. En un ratito más los detalles. Bueno, también de nuestra parte le vamos a presentar información que tiene que ver con la universidad y lo que cuenta el ex rector Javier Castellón con respecto a los aviadores, a los llamados aviadores, y a la situación que bueno, pues él considera pues irregular con este fondo de pensiones, que agarraron el recurso del fondo de pensiones para pagar pasivos y en la universidad, situación que pues mantiene en esta situación a la universidad. También información del obispo de Tepit, quien le da una serie de recomendaciones a quienes aspiren a buscar un cargo de elección popular. Si usted es uno de esos, pues ponga mucha atención cuál es la recomendación que le va a dar el obispo de Tepit, de la diócesis de Tepit, que abarca, ya lo sabemos, hasta Mascota, Talpa de Allende, Puerto Vallarta y desde luego todo el estado de Nayarit. Pero bueno, vamos ahora, después de este adelanto, vamos con Álvaro Latorre, quien también nos tiene un adelanto de su puntual dato. Álvaro, buenas tardes.
César, buenas tardes al auditorio, saludo a todos los compañeros de Álica Medios. Recientemente, hace apenas un par de días, se actualizaron cifras sobre exportaciones. Las exportaciones desde Nayarit disminuyeron en relación con otros años. También Causa en Común señala que Nayarit tiene uno de los mayores porcentajes de policías en activo que reprobaron los exámenes de control y confianza. También hablaremos de las cifras finales respecto al SIDA. Se incrementó notablemente en el 2016 la cantidad de enfermos de SIDA y también los enfermos de diabetes no insulinodependientes. De estos temas estaremos hablando en unos instantes más. César, amigos del auditorio. Gracias, Álvaro, gracias por esta puntuales datos. Más adelante los sabremos escuchar de manera con mucha atención. Ahora es miércoles, los miércoles usted ya lo sabe, también hay entrevista aquí en el estudio y es Óscar González Bonilla, el titular de este espacio, quien nos platica a quién nos va a presentar en la entrevista de este miércoles. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, César. El Congreso del Estado en reciente periodo de diciembre aprobó el presupuesto del Ejecutivo, donde se incluyó el presupuesto del Poder Judicial de Nayarit. Se aprobaron para el Poder Judicial 415 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2017. Eso nos lo informó en entrevista el licenciado Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues ya escucharemos de manera más detallada toda esta entrevista y los recursos que va a manejar el Poder Judicial, al cual se le ha incrementado el número de espacios. El Poder Judicial ahora no nada más tiene la sala electoral, sino también tiene el Tribunal de Justicia Administrativa dentro de sus instalaciones, y bueno, lo que hace más grueso, más obeso este sistema, este Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Así es, César. Bueno, vamos a regresar contigo. Ahora vamos a ir al norte de Nayarit. Vamos a ir con Jesús Cervantes, quien nos tiene también un adelanto en la información de esta tarde. Jesús, buenas tardes y adelante con la información. A tener una entrevista con Antonio Sedano. Bueno, muchas gracias a Jesús. Vamos a regresar con él en unos minutos más. Por lo pronto, ya son la 1:14, 2:14 allá en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos a arrancar la información en esta tarde aquí en la red de Radio Red. Bueno, pues vamos a iniciar y es con Karina Cancino con quien iniciamos en esta tarde con la información. Karina.
Adelante. Así es, César. Bueno, es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud de Nayarit, Jorge Barrera Castellano, quien da a conocer que se ha presentado el tercer caso de influenza en Nayarit, aunque este es en un joven de 18 años de Tepic y que es influenza B, al igual que los otros dos casos. Dice que hasta el momento pues no se han presentado defunciones. Sin embargo, se espera, César, que por el retraso del invierno, que podría durar hasta mayo, pues exista un mayor tiempo en el que las personas aún pueden contagiarse, por lo que pues llama a medir o a tomar medidas preventivas. Vamos a escucharlo. A esta semana, informarles que llevamos 3 casos ya confirmados. Los 3 casos son de influenza B. Los 3 en el estado, todavía no tenemos ahorita casos de influenza H1N1. Los 3 casos son influenza B. Un femenino de 42 años, que fue el primer caso, otro femenino de 62 años, y el caso de esta semana que se confirma, masculino de 18 años, los 3 del municipio de Tepic, de este estado. 2 fueron diagnosticados en el IMSS y 1 por parte de la Secretaría de Salud. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, estamos ante el Frente Frío número 22, ¿sí? Y ustedes han visto cómo han empezado a bajar las temperaturas. Son 50 frentes fríos los que están pronosticados para esta temporada, que termina hasta la tercera semana de marzo, ¿sí? Ya cuando inicia la primavera es cuando empiezan a bajar estos frentes fríos. Nos dicen a nivel nacional que probablemente se prolongue un poco más hasta mayo. Estos frentes fríos se está retrasando, al igual que el año anterior, el invierno. Y bueno, esto quiere decir que enero, febrero y marzo vamos a tener bajas temperaturas. ¿Por qué me interesa reiterarle esto a la población? Porque en este periodo se nos pueden presentar más casos de influenza, ¿sí? Por estas bajas Temperatura, César. Y bueno, hablando de vacunación respecto a influenza, el titular de epidemiología de la Secretaría de Salud dijo que se tenían disponibles 359,000 dosis de vacunas. Hasta el momento solo se ha aplicado el 64% de estas dosis, es decir, más de 229,000. La meta en enero era cumplir el 80% de vacunación, César, y no se logró. Dice que estas cuestiones se deben a que se han difundido mitos y algunas otras falsas informaciones respecto a la aplicación de la vacuna. Entre ellas señaló que las personas pues piensan que les va a dar influenza o que pueden enfermarse de alguna otra enfermedad respiratoria, por lo que desisten pues acudir a alguno de los puestos de vacunación. Y mientras tanto pues ellos van a seguir pues promoviendo o difundiendo cuáles son los beneficios de este biológico. Bueno, pues es parte de su trabajo, aunque sí coincido con esta situación, Karina. Aquí frente a Palacio de Gobierno hay un módulo que pocas veces hemos visto gente que llega a ponerse la vacuna. De hecho, creo que tiene que ver el que no se ponga la vacuna la gente, de que las temperaturas no han sido tan bajas. Aquí en la entidad han sido moderadas, que todavía la aguantamos con una chamarrita y eso ha beneficiado que pues no, la gente no se alarme y acuda a ponerse esta vacuna, aunque también muchos lo hicimos allá en los meses de noviembre y diciembre cuando arrancó esta campaña, y bueno, pues ya algunos ya traemos la vacuna adentro, ¿no? Pues algunos forzados, César, la verdad, porque no se escuchan muchas personas muy convencidas, pero bueno, la verdad es que en esta cuestión, César, pues sí tendríamos que hacer llamados a las personas a que previnieran, pues siempre guardar buen estado de salud. Pero sinceramente yo no sabría qué decir en estos casos, porque a pesar de que las autoridades dicen que son el mismo mal pero desactivado, el mismo virus pero desactivado, pues muchas veces con lo que pues se sabe a veces de cómo está la corrupción en nuestro país y cómo van las cosas respecto a las informaciones de las autoridades, la verdad es que a veces es difícil tomar una determinación. Sin embargo, usted haga lo que crea que es más conveniente y siempre y cuando también refuerce de otra manera pues la salud, y esto es evitar
contagios. Ya en el 2009 se lanzó todo un protocolo para hablar acerca de cómo podíamos prevenir el contagio de la influenza y otras enfermedades respiratorias, y tenía que ver con esto de estornudar dentro del codo, estarse sanitizando las manos con los geles antibacteriales que ofrecen en los sitios públicos, mantenerse abrigado. Todas estas cuestiones que no están de más cumplir, pues seguramente van a volver a servirle a usted de aquí a mayo. Ya estamos escuchando esta información de que va a ampliarse el periodo del invierno, y pues si usted ha decidido que no quiere ponerse la vacuna, entonces por favor siga estas otras indicaciones, y si usted ha decidido que quiere ponerse la vacuna, pues que bien que pues va a acudir a estos módulos a prevenir pues su salud. Bueno, esperemos que tengan el éxito deseado, el éxito que se plantean y todos los programas siempre que se ponen en marcha aquí en el estado de Nayarit. Bueno, gracias, Karina. Vamos a ir a más información aquí en la red de Radio Red, y es información de la opinión que emite el obispo de Tepit, Luis Artemio Flores Calzada, con respecto a las personas que en este proceso electoral del que ya estamos inmersos, del que ya arrancó el pasado sábado este proceso, bueno, pues tengan a bien participar, pero dice el obispo, principalmente el primer requisito que debe de tener alguien que aspira a ocupar algún cargo de elección popular es honestidad, sobre todo en todos los sentidos. Vamos a escuchar lo que dice al respecto Luis Artemio Flores Calzada, obispo de Tepit. ¿Qué esperamos? Pues que se le devuelva a la política su nobleza. La nobleza de la política es buscar siempre el bien del pueblo, no el bien personal. No llegar a la política para ocupar un puesto, para servirse del pueblo, para enriquecerse o para tener prestigio, sino es servicio. Entonces, yo diría a los candidatos que escuchen al pueblo, que vean las necesidades del pueblo y que participe el pueblo en los proyectos. Yo casi les diría que presenten proyectos, pero proyectos realistas, no promesas, que eso molesta mucho al pueblo cuando son promesas y no se cumplen. Ya de hecho yo creo que ahorita el pueblo hay mucha molestia y hay que decirlo, ¿no? No lo digo yo, hay mucha molestia hacia nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque muchas veces han visto que no se han cumplido los anhelos, los proyectos, y yo creo que esto nos da la oportunidad para que nuestros gobernantes también abran un poquito más los oídos, los ojos, y vean al pueblo y vean las necesidades del pueblo, y realmente, como decía, le den su nobleza a la política, que es velar por el bien de todos, buscar el bien de todos. Y un mal que daña plenamente es la corrupción. Entonces, si tiene que hacer algo, todos, ciudadanos, iglesia, gobierno, escuelas, maestros, todos tenemos que participar por erradicar la corrupción. Es fuerte la corrupción, ¿ya? Y entonces yo creo que, en el fondo, ¿qué es la corrupción? Es perder la identidad. Cuando algo que se corrompe es lo que se echa a perder un alimento. Yo decía hace ratito, la nobleza de la política es buscar el bien, organizar bien los bienes, es gobernar junto con el pueblo, no sin el pueblo, sino con el pueblo. Y vuelvo a recordar lo que nos dice la Constitución, que la soberanía la tiene el pueblo. El pueblo es el que elige a sus gobernantes. Por lo tanto, los gobernantes tienen que estar informándole a quienes los promovieron, al pueblo. Bueno, pues es lo que dice el obispo de Tepit, Luis Artemio Flores Calzada, con respecto a quienes aspiran a ocupar algún cargo, que sean honestos y que vayan a servir, no a servirse del pueblo, del puesto que habrán de ocupar. Es lo que señala el obispo con esta situación. Gente, hay que ver, dice, muy bien la hoja de vida de cada uno de los candidatos, para que pues pongamos a alguien que tiene una trayectoria honesta y que pues ha sido pues buen ciudadano, que es lo que buscamos, creo, todos los quienes aquí vivimos en el estado de Nayarit. Y bueno, pues más adelante le tendremos más información. Por lo pronto,
Vamos a ir al norte de Nayarit. Allá está Jesús Cervantes, quien nos tiene la información generada en aquella zona del estado. Adelante, Jesús, con la información.
Muchas gracias, Jesús, gracias por la información, que tengas una buena tarde. Hasta mañana, nos escuchamos nuevamente. Es tiempo de hacer nuestra pausa comercial, son la 1:32, 2:32 en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos a ir a la pausa y de regreso tendremos el puntual dato con Álvaro Alatorre, tendremos la entrevista con Óscar González y más información aquí en la red de Radio Red. Regresamos. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Ya estamos aquí de regreso luego de este espacio de noticias. Vamos a ir a esto aquí en la red de Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, buenas tardes, nuevamente adelante con tu puntual dato en esta tarde. César, gracias, buenas tardes nuevamente al auditorio. Durante el 2015, última cifra disponible, las exportaciones de Nayarit fueron por un monto de $101,253,000, según información que recientemente actualizó el INEGI. Este monto significa una disminución respecto del 2014, cuando las exportaciones desde la entidad generaron ingresos por $112,608,000. Es información que recientemente actualizó el INEGI, disponible hasta el año 2015. De $112,608,000 en 2014, las exportaciones o el valor de las exportaciones desde nuestra entidad bajaron a $101,253,000. Las policías estatales tienen en sus filas a 9,265 elementos operativos y mandos que no aprobaron el control de confianza, señaló la organización Causa en Común. En el caso de Nayarit, se ubica como la quinta entidad con el mayor porcentaje de policías en activo en relación con su plantilla total de elementos policíacos. El porcentaje de Nayarit es del 20.4%, lo que significa que 212 agentes reprobados se encuentran en activo. Así que Causa en Común, la organización Causa en Común, una vez más saca a relucir este asunto. En el caso de nuestra entidad se detectaron a 212 agentes que se encuentran en activo pese a haber reprobado los exámenes de control de confianza. Además, esto significa el 20.4% de la plantilla total de elementos policíacos, y este porcentaje es el quinto más alto de todo el país. Desde el 2006 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional ha autorizado 326 licencias particulares de portación de armas de fuego, según publica el periódico El Universal. Más de la mitad de estas 175 fueron a parar a la Ciudad de México. En Nayarit, al igual que en otras 8 entidades, solo se expidió un permiso de portación de armas de fuego en ese lapso, es decir, del 2006 a la fecha. Es una publicación en su edición de este día del periódico El Universal. El 2016 cerró en Nayarit con 81 casos nuevos de SIDA, según información del boletín epidemiológico en su apartado de enfermedades de transmisión sexual. Fueron 68 hombres y 13 mujeres los infectados con esta enfermedad. Lo anterior se traduce en un aumento de 20 casos en relación con el 2015, cuando las personas afectadas por el SIDA sumaron 61. Así que sigue aumentando lamentablemente esta enfermedad en nuestra entidad. 81 casos al cierre de 2016. En tanto que los casos de diabetes no insulinodependientes tuvieron un preocupante incremento en la entidad durante el 2016. El total de casos sumaron 4,322, que representa un aumento de 588 respecto
del 2015, cuando las autoridades en ese entonces registraron 3.734 personas con la enfermedad. Así que los afectados de diabetes, los no insulinodependientes, pasaron en 2015 de 3.734 a 4.322 en el 2016. Algunas cifras del boletín epidemiológico al cierre de 2016. La información, los datos, César, de esta tarde. Muchos casos, muy elevado el número de casos de diabetes que se ha incrementado. Obviamente no es un asunto exclusivo de Nayarit, a nivel nacional también se han estado presentando muchos casos de diabetes, ¿no? Es muy elevado. Muy notorio en prácticamente todas las entidades federativas. Sí, y bueno, pues el caso de SIDA, lamentablemente también 81 casos aquí en Nayarit durante este 2016. Un caso, en otras ocasiones recuerdo que hablabas que iban a la baja y hoy nuevamente se ha disparado, ¿no? 20 casos más en el 2016 respecto del 2015. Bueno, como de risa, ¿no? 212 elementos de los cuerpos de seguridad reprobados, pero ahí andan trabajando y bueno, pues siguen siendo, pues no sé qué tan peligrosos sean ellos o los delincuentes que andan, ¿no? Ahí, porque bueno, pues si ellos no pasaron la prueba, la lógica es que pues se les despida, se les saque o se les ponga en actividades donde no estén en contacto con la ciudadanía, ¿no? Así es. En este reporte de causa en común no se especifica de qué nivel son los agentes policíacos, si estatales o municipales. No se especifica porque el asunto de la reprobación, el alto porcentaje de reprobación, implica a ambas corporaciones, tanto las estatales como las municipales. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por estos datos que nos compartes. Que tengas una buena tarde. Buena tarde y provecho para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Bueno, vamos a seguir aquí con más información y es Karina Cancino quien nos tiene información de la universidad. Karina. Sí, dame un segundo. A ver, vamos a ir con Karina y la información de lo que hoy sucedió en la universidad. Hoy hubo manifestación, pero por parte de la rectoría. De hecho, la universidad está la situación, como lo dicen, está que hierve del cuestionamiento de todos los maestros. En el Espaguán hubo una reunión, una acalorada reunión, que todavía no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Qué van a hacer con este paro? Se suponía que hasta hoy había paro, mañana ya regresan normalmente a clases, pero hay una seria inconformidad por parte de los distintos sectores de la universidad. Karina Cancino. Así es, César Pérez, y así lo da a conocer también el rector de la universidad, Jorge Ignacio Peña González, quien habla acerca de estas medidas. Dice que gestionó entre lunes y martes ante la SEP pues al menos 240 millones de pesos para pagar a los maestros pues lo que se les adeudaba este fin de año. Dijo que hasta el 20 de enero pues tienen ellos como plazo para pagar estos dineros. Sin embargo, pues lo que resta del año y lo que resta de enero pues no tendrán presupuesto alguno que les alcance. Señaló que están dando a conocer o van a reforzar las medidas de austeridad que desde julio ya se habían tomado y bueno, responsabilizó a Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal de no radicar a tiempo los dineros. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto. César, mientras tanto, pues va a seguir el paro de manera indefinida. Sí, la Secretaría de Educación Pública en las llamadas que hice entre lunes y martes nos anuncia y nos manda recurso que junto con el que estamos nosotros internamente buscando nos permitirá pagar a más tardar el día 20 de enero las prestaciones adeudadas. Sí es importante mencionar que pagaremos las prestaciones y nos quedaremos sin recurso para el resto del mes de enero. La crisis no concluye al momento de pagar las prestaciones. Por eso hago un llamado a toda la comunidad
universitaria y a la sociedad nayarita a que nos apoye en las decisiones que tomaremos en los próximos meses. ¿Cuánto es el recurso que le llega a la UAM y bueno, cómo se resolvió ese problema, señor? Lo que pasa es que el recurso sigue siendo recurso ordinario. Lo que logramos convencer a la Secretaría de Educación Pública es que nos adelante subsidio. Los montos, desafortunadamente para nosotros, son muy justos y nos permitirán pagar las prestaciones, las quincenas, las 2 quincenas, la del 15 y la del 30, y saldremos, como decimos coloquialmente, rayando. Y bueno, César también anunció la creación de una unidad de fiscalización para la universidad, en la que dice pues no va a intervenir ni el rector ni alguna otra autoridad pues universitaria o sindical, para que se pueda revisar a fondo este asunto pues de la falta de recursos y la evidente corrupción que hay en la Universidad Autónoma de Nayarit, y también pues que se puedan retomar algunas de las medidas que tenían ellos, dice, para que sea más transparente todo proceso que tenga que ver con dineros. Resaltó que no habrá ampliación presupuestal como lo había estado gestionando las autoridades tanto locales, las legislativas, como el gobierno del estado, pues no han autorizado esta ampliación presupuestal. Y respecto a lo del paro, César pues dijo que será respetuoso con los líderes sindicales y las agrupaciones de maestros, administrativos y trabajadores que decidan y determinen pues que serán suspendidas las labores hasta nuevo inicio. Mientras tanto, resalta que el día 20 de enero, pues ya cuando se pague este dinero de las prestaciones a los maestros, sí va a estar en condiciones de exigir que cuando menos se reanuden las clases, César. Bueno, pues la verdad que la situación de la universidad es muy complicada. Esperemos por lo menos que pues se pongan de acuerdo y salgan adelante, que es lo que se busca. De hecho, la FEUAN está anunciando una marcha para el día de mañana, el jueves, desde aquí en la Hermana Agua hacia Palacio de Gobierno, para demandar clases. Ellos quieren que les den clases, los maestros pues se niegan porque exigen que les paguen. La verdad que es un problema en que se están enfrentando todos los sectores universitarios. Hoy también platicamos, a propósito de este tema, Karina, platicamos con el ex rector de la universidad, Javier Castellón Fonseca, quien señala que el principal problema que enfrenta la universidad es justificar la decena de plazas que sin sustento presupuestal alguno se estuvieron otorgando por la anterior administración. Vamos a escuchar lo que dice Javier Castellón Fonseca. El tema de los aviadores siempre sale cuando hay una crisis financiera. Yo siempre les dije, digan dónde están y quiénes son. Si se resolviera el tema con correr aviadores, yo digo que inmediatamente se podrían resolver, pero no es así, es mucho más allá. Por supuesto que si hay gente que no va a trabajar y está cobrando, tiene que salir de ahí. Ese no es ningún problema. El otro problema es cómo nos fuimos llenando de personal sin un sustento presupuestal que te tuvieran que mandar tanto de la Federación como el Estado. Ese es el asunto. Ahí sí hay responsabilidad, porque aun cuando no estés haciendo nada malo o no se necesitan, que yo creo que sí, finalmente están contratados porque sí se necesitan, si tú no tienes un sustento presupuestal, tú no puedes contratar a nadie. Entonces, a mí me parece que ahí sí hay presiones de alguien. ¿Quién presionó para que la gente entre sin sustento profesional? ¿Quién sostiene o mete 40, 50 plazas, como ya han confesado que un solo personaje hizo o propuso la contratación de 40 plazas? O sea, el tema es que los universitarios adentro tenemos que encontrar las causas de este colapso. O sea, ¿cuáles fueron las causas? Los aviadores, no, hombre. Si eso fuera, se resolvería de inmediato. No son los aviadores. O sea, el tema es más profundo. Hay un crecimiento desproporcionado de la nómina que no está sustentado presupuestalmente. Ese es en principio uno de los problemas.
Ahí está lo que dijo este día el ex rector con respecto al problema que se vive en la universidad. Y bueno, pues muchos aviadores, pero también muchos que están trabajando sin el sustento presupuestal. Y entonces, pues ahí viene parte de este grave problema que enfrenta la universidad. Bueno, ahora vamos a esta otra sección aquí en la red de Radio Red. Vamos con Óscar González Bonilla. La entrevista en la red con Óscar González Bonilla. Óscar González, adelante con la entrevista de esta tarde. Gracias, César. El Poder Judicial de Nayarit solicitó un presupuesto de 525 millones de pesos para este 2017, pero tan solo se le aprobaron 415 millones de pesos, de los cuales 325 son recursos estatales y 90 federales. Por cierto, los recursos federales vienen debidamente etiquetados. Los recursos son insuficientes, admite Pedro Antonio Enrique Soto, para cumplir compromisos de este año. El funcionario magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, al respecto dijo lo siguiente. Don Óscar, esto es como la economía familiar, ¿verdad? Si el ingreso se reduce, si la capacidad de pago tiene una disminución o el alza de precios lo tiene, pues tenemos que tomar decisiones de austeridad, decisiones de eficiencia en el trabajo. Si lo que antes nos permitía desahogar una función con un personal, hoy pues a lo mejor hay nuevas facultades y el mismo personal tiene que entrarle a desahogar esas cargas de trabajo para que con lo mismo que tenemos podamos responder a esta necesidad de justicia. Le pongo un ejemplo. En diciembre, en todos los periodos vacacionales siempre dejábamos una guardia en todos los juzgados de materia penal del sistema tradicional, del sistema escrito penal. Entonces se quedaba la mitad del personal trabajando. Cuando se regresaba de vacaciones, ese personal de guardia se iba de vacaciones y prácticamente un mes teníamos ahí el sistema judicial a la mitad. Lo que hicimos en este diciembre pasado fue modificar ese rol de guardias. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional, los asuntos penales han ido a la baja. Ahora, como ya todo se ve en el sistema penal oral, entonces lo que hicimos fue dejar una guardia estatal que cubriera las incidencias que se dieron durante todo el mes de diciembre, sin necesidad de dejar las guardias tradicionales de mitad del personal, con el propósito de que desde el primer día hábil de enero de 2017 regresáramos con el personal completo, y así lo hicimos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ser más eficientes, porque estamos regresando con el personal completo en todos los juzgados. Y entonces desde el 4 de enero que regresamos está todo el personal funcionando. Y son medidas que las condiciones de hoy nos exigen tomar este tipo de decisiones para ser más eficientes y eficientar los recursos que tenemos. Y como pues es lo que vamos a emprender este año. Necesitamos modificar la competencia de algunos juzgados para asignarles otras competencias. Requerimos abrir un nuevo juzgado de ejecución de sanciones penales que atienda a aquellos sentenciados que hoy están cumpliendo condenas impuestas ya por los jueces de oralidad penal. Y esto exige un nuevo juzgado de ejecución. Pero no tenemos recursos para abrir un nuevo juzgado. Tenemos que, de los mismos juzgados que existen, cambiarle la competencia. El Poder Judicial de Nayarit desde hace 2 años arrastra un déficit financiero. Precisamente hace 2 años
fue cuando en Nayarit se puso en práctica el nuevo sistema de penal acusatorio, mismo que provocó incremento de los gastos. El Poder Judicial pidió esta vez 525 millones de pesos para cubrir sus requerimientos de este año, pero pues como ya se dijo, tan solo le aprobaron 415 millones de pesos. Por tanto, registrará en este 2017 un déficit de 110 millones de pesos. Pese a ello, Pedro Antonio Enrique Soto sostiene que no mermará la calidad de la justicia, ni mucho menos será razón para que jueces o cualesquiera otros tipos de funcionarios del Poder Judicial de Nayarit caigan en actos de corrupción. Bueno, pues ya lo platicábamos, cómo se ha incrementado el Poder Judicial en magistrados. Hoy alberga también a los magistrados electorales, a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y el presupuesto es el mismo o incluso reducido para este 2017. Bueno, sí se le aprobó un poquito más ahora, ¿verdad? Pero tiene todavía ese déficit de 110 millones de pesos que pues provocará pues alguna situación de que no se cumplan en algunos, como lo dice el licenciado, en algunos aspectos, pero señala él que tendrán todo el interés, pondrán todo de su parte, tanto todo el personal que labora en el Poder Judicial, pues para sacar adelante esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Oscar, que tengas una buena tarde. Gracias a ti, César, pero sobre todo a usted que nos escuchó. La entrevista en la red con Oscar González Bonilla. Bueno, ya estamos literalmente en la recta final. Solo para despedirnos, tenemos algunos mensajes. ¿Por qué los maestros de los niveles medio, superior y superior de la UAN utilizan a los alumnos y los edificios para exigir que les paguen? Si estos toleraron y aceptaron todos esos vicios y todos están involucrados, y ahora le dicen a la sociedad su situación, que acudan a la PGR a denunciar, dice en este comentario Fito Espinosa. Por la mañana nos preguntaban que cuántos electores, a propósito de unos datos que Álvaro Latorre nos compartía, cuántos electores hay en el municipio de Tecuala. El dato que nos los proporcionó Álvaro Latorre es de 28,472 electores en el listado nominal del municipio de Tecuala hasta el corte del 6 de enero pasado. Todavía falta estos días, que ahí está el módulo precisamente para que pues se pueda incrementar un poco más esta cantidad. 28,472 electores tiene el municipio de Tecuala. Karina Cancino, nos vamos, buenas tardes. Ya nos vamos, César, pero mañana nos vamos a volver a encontrar en esta red de Radio Red de Nayarit. Gracias por habernos sintonizado y en punto de las 7 nos volvemos a encontrar. Buenas tardes. Buenas tardes a Karina y a usted también que prefiere informarse a través de estos espacios de noticias del grupo Álica Medios. A nombre de Arturo Guerrero, nuestro director general, de Sandra Carvajal, que está en los controles, su servidor César Pérez le desea que tenga una muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información. Álica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve.